Señor y Padre Celestial, quiero darte gracias en esta noche, pedirte que tú seas con nosotros, Señor, guardando nuestros corazones, Señor, y por sobre todas las cosas dándote gracias por este estudio, que podemos realizarlo, Señor, y ya estar terminando este material, Señor. Queremos pedirte que tú nos dirijas esta noche en todo lo que vamos a decir Porque y hacer. repito, voy a escuchar. Señor, gracias porque tú eres bueno con todos nosotros, Padre. Te pedimos tu dirección en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. La semana antes pasada yo pedí que en el fondo echaran una miradita al libro de Filipenses y pregunté la semana pasada si habían hecho algo y parece que algo hicieron, no sé si siguieron estudiándolo un poco, pero la idea era que pudieran sacarle un poco a Filipenses y vamos un poco a mirar en el fondo de acuerdo a las preguntas que teníamos aquí en Filipenses, que las tengo aquí, y un poco las respuestas que nos debiera dar de acuerdo al cuadro del libro. Entonces, Se escucha conversaciones de fondo, teléfono. ahí sí, ahí lo silencié. Entonces, de acuerdo al libro de Filipenses, habían algunas preguntitas que yo di ese día, que eran: ¿cuál es la situación de Pablo? ¿Qué respuesta podría esperar de las personas que se encuentran en circunstancias difíciles como Pablo, viendo el tema de las espinas? ¿Qué antojos y creencias tienden a dominar el corazón humano, produciendo reacciones que no agradan al Señor? ¿Qué consecuencias siguen las reacciones pecaminosas? Espina. ¿Qué cambia, dice, qué cambia vidas por dentro y por fuera? ¿Qué dominó al corazón y produce respuestas que agradan a Dios? ¿Qué fruto específicamente bueno observa? ¿Qué buenos efectos resultan de la manera en que Pablo maneja la situación? Eh, ¿Tú, Patricio, existe algo, no? Con respecto a esto, ¿alguien hizo algo, no? ¿Se acuerdan de la tarea de esta? ¿Aló? ¿Ya? Claro, también está, digamos, hay rivalidad en la iglesia. Si uno mira Filipenses capítulo 1, versículo 16 y 17, nos va a mostrar que habían como rivalidad en la iglesia. Eh, entonces, tengamos ahí el libro abierto de Filipenses, y hagámoslo juntos, ya que en el fondo, para que le saquen un poquito de provecho, um, en el verso 16 y 17 dice lo siguiente: unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí por defender al Evangelio. Entonces, ahí Pablo dice que también en una de las situaciones que estaba viviendo, que habían rivalidades también en la iglesia. Este es un poco el calor lo que digamos, vemos en la situación de Pablo en la cárcel, pero Pablo animando, a pesar de estar en una circunstancia súper extrema, súper difícil, él anima a la iglesia. En la pregunta número 2, digamos, un poco viendo cuál sería la reacción, la espina, ¿qué respuesta podría esperar de personas que se encuentran en circunstancias difíciles como Pablo? Y muchas veces la respuesta que esperamos de las personas, cómo reaccionan a circunstancias difíciles, primero frustración. Hay mucha gente que se frustra
desesperación, cuestionamiento de la verdad, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo de Dios, por qué estoy viviendo esta situación? Entonces hay un cuestionamiento a la verdad y también a la sabiduría de Dios. Muchas veces no se acepta la sabiduría de Dios, ojo con esto, porque uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir esto? Cómo puede pasar esto que esté muriendo gente? Pues supongamos con esto mismo del coronavirus. ¿Cómo puede ser que esté muriendo gente? Si esto es de parte de Dios, ¿por qué tiene que morir gente? Y a veces nosotros, las personas y nosotros mismos tendemos a cuestionar la sabiduría de Dios. Y por ende, cuando empezamos a cuestionar la sabiduría de Dios, viene un acto enseguida que tiene que ver con abandonar la fe. Hay mucha gente que, producto de todas estas cosas, tiende a abandonar la fe o tiende a decaer su fe. Y al decaer su fe, de una u otra manera van dejando que el enemigo también haga estrago en su vida. Otros reaccionan con autosuficiencia. ¿Ah? Digamos que como que la persona puede hacerlo todo o puede, digamos, hacerlo solo, dejan de depender del Señor y solamente comienzan a pensar que ellos pueden llevar su vida sin Dios. Hay una autorrectitud. ¿Qué significa esto? Esta autorrectitud es que en el fondo, de acuerdo a lo que estoy viviendo, tengo una vida como estoica, me paro frente, como que aquí no entran balas, pero por dentro estoy destruido y me reconozco que necesito ayuda, que necesito de repente, digamos, que alguien pueda administrar mi corazón. También cuando, digamos, la espina, una de las formas de también es preocupación por proteger tu comodidad. Hay una preocupación por lo que pueda estar pasando a tu alrededor y siempre uno tiende a autoprotegerse. Las posibilidades para pecar varían de cada individuo. O sea, en esta situación, cuando nosotros estamos pasando, Pablo estaba pasando una situación súper difícil ahí con preso en la cárcel, latigado, la iglesia, digamos, estaba con rivalidades, no había un buen diagnóstico. Cualquier persona frente a esa situación podría pasar esto. Imagínate, quiero que te pongas en el escenario de Pablo. Pablo preso en la cárcel, o tú ahora en una situación súper extrema. No sé, de repente el coronavirus llegó a tu casa. ¿Cuál sería la forma de reaccionar en esas circunstancias? Puede ser una de estas, frustración, desesperación, cuestionamiento. Regularmente uno tiende de inmediato a mal reaccionar. Y recuerda que cuando reaccionamos con una espina, siempre va a traer consecuencias tanto para mi propia vida como para la vida del que está al frente mío o al lado mío. La tercera pregunta que hicimos ese día, no sé si alguien tiene hizo algo del trabajo que también pueda estar compartiendo lo que hizo. ¿Puede abrir su micrófono? ¿No? Bueno, ¿qué antojos y creencias tienden a dominar el corazón humano, produciendo reacciones que no agradan al Señor? Aquí son las reacciones que no. Seguimos con el tema de la espina. Ambición. Ahí hay versículos que podemos ir viendo. No sé si puedan ayudarme con los versículos bíblicos ahí. Lo vamos leyendo. Patricio, ¿puede leerme el 1.17, el 2.3, mi hermano Eduardo el 2.21 y 3.19? Ya. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ya. Filipenses, estamos, ¿cierto? Sí, Filipenses 1.17.
O los otros, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es 1:17. ¿Ya? Y el 2, versículo 3, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ya? El 2:21 dice así: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Entonces, cuando las personas, digamos, frente a situaciones dominantes que se producen en el corazón, frente al calor, muchas personas también reaccionan de esta forma, de una forma eh, no espiritual, sino que, digamos, egoísta, solo pensando en sí mismo. Y siempre tendemos a solo a pensar en nosotros mismos, es como una reacción natural. Es como si yo estoy bien, lo demás no importa. Pero fíjense la reacción de Pablo. Pablo no está pensando en él, está pensando en los demás. Entonces quiero que miremos el contraste de cómo reaccionar. También hay temor al hombre. En el 1.28, mi hermana Eli, ¿me puede ayudar ahí en el 1.28? Ya. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces ahí este versículo claramente dice que él no se deja intimidar por los que se oponen, ¿ya? Entonces mucha gente tiene temor a veces, incluso las cosas de Dios. Muchas veces pensamos que primero debemos velar por las cosas humanas y que las cosas de Dios son como secundarias. Pero Pablo dice, sin que nada los intimiden los que se oponen. Dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación y esto es de parte de Dios. O sea, el temor aquí frente a las situaciones no debe venir ni el temor al hombre, sino que siempre debe estar digamos, puesta la mirada en el Señor. ¿Ya? Y, bueno, en Hechos ahí, en la situación de Pablo, en Filipo ahí claramente vamos a ver varias reacciones. Pero Pablo, como él no tiene temor no tiene ningún temor a enfrentar la autoridad ni nada de lo que está pasando, ni cualquier situación, sino que siempre glorificando a Dios. Ese pasaje de hecho es hermoso, lo pueden ustedes ver después. Y hay que tener cuidado con la justicia propia. ¿Qué significa esto? Esta justicia propia significa que en el fondo, espérenme un poquitito aquí, mi señora madre me está aquí pidiendo algo. Ahí sí. Bien, disculpe que mi mamá me estaba pidiendo el link para que se conectara. Así que por eso ahí te mandé el link de YouTube. Entonces, justicia propia. Podamos leerlo ahí. Diego, ¿tú tienes Biblia ahí para que leas el capítulo 3 del 1 al 7? Sí, dice así: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzo humano. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Entonces, fíjense que este texto es muy hermoso porque frente a la gente que quiere hacer justicia propia, cuando hablo de justicia propia no estoy hablando de venganza, sino poner la confianza en los seres humanos o poner confianza en mí mismo, que esto lo puedo arreglar solo, que esta situación la voy a vivir sola o voy a pasar esta situación solo. Pablo deja bien claro aquí que él dice que no pone su confianza en sí mismo, ni se gloria en sí mismo, sino que él se gloria en Cristo Jesús. Y dice, y aunque yo tengo que confiar en la carne, si alguna piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Y ahí él pone todo su currículum de quién era él, en el fondo, en el verso número 5, pero él, todo ese tremendo currículum que tenía, dice, frente a Dios, eso es basura. Entonces, a veces nosotros creemos que valemos porque, no sé, tenemos una buena carrera, tenemos un estatus, tenemos, no sé, podemos tener recursos en dinero. Pensamos que podemos valer porque tenemos ese tipo de cosas. Pero Pablo, siendo un hombre que tenía un tremendo currículo, dice, todas esas cosas no me sirven de nada porque en el fondo yo pongo toda mi confianza en Cristo. Y frente a esto, hoy día hemos visto que frente al coronavirus, cualquier situación frente a que te dé esta enfermedad, tú estás desnudo y la única confianza que puedes tener es ponerla en el Señor. Frente a la pérdida del trabajo, frente a la pérdida de salud, frente a la pérdida de una situación complicada, frente a la enfermedad de un pariente, frente, no sé, a cualquier situación difícil que puedas estar viendo, tu confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor. Pablo, lo vimos ahí, que él, su confianza siempre estaba en el Señor. Y él dice, por eso le dice, en el verso 7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo pensaba que el mundo me podía dar, todo lo que era mejor para mí, todo lo que era bueno, que yo pensaba que me podía servir para desarrollarme en esta vida, la considero que es basura, dice. Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, ahora, Pablo en esta situación, lo que él está hablando ahí, que él no acude a su propia justicia, sino a la obra de Cristo que está en él. ¿Consulta, duda hasta aquí? ¿Alguna consulta, duda, hermano? Yo solamente agregar un comentario ahí de la hermana María Gloria López que está en YouTube, que agrega a estos términos el egoísmo, poca solidaridad, egocentrismo, venganzas. Gracias, absolutamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sigamos con la otra pregunta. Ahí estaba la cuarta pregunta. ¿Qué consecuencias siguen las reacciones pecaminosas? El capítulo del 1 digamos 1, 15 al 8, este enfrentamiento entre las personas. Las personas tienden, cuando están pasando momentos difíciles, tienden a volcarse hacia sí mismas y regularmente trae conflictos. Voy a pedir a Cristian, creo que está por ahí, que si me puede leer el capítulo 1 de Filipenses, versos 15 al 18. ¿Está por ahí? No está. Sí. Hola. Hola, Cristian, estamos revisando la tarea que habíamos dejado hace 2 semanas. Del 15 al 18, capítulo 1. Sí. La palabra del Señor dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, ¿cómo manejan, digamos, los conflictos en algunas circunstancias? ¿Qué consecuencias siguen en las reacciones pecaminosas? Esto como va en una escalada, cuando una reacción a algo que está pasando en las situaciones, va con una escalada ascendente. Si uno no pone el control, por ejemplo, en una discusión, si alguien no se controla, lo que finalmente tiende es a terminar discutiendo de mala manera, agrediéndose verbalmente o peleando con las demás personas. Y regularmente peleamos con aquellos que están más cerca nuestro. Si son, no sé, mis colegas de trabajo, o mi vecino, o mi esposo, mi esposa, mis hijos, y regularmente con lo que son más cercanos peleamos con mayor intensidad, y nuestras reacciones a veces no son las mejores, sino que son realmente pecaminosas. Y el 3:18, me gustaría que mi hermana Eli lo pudiera leer ahí. El 3, versículo 3, 18 y 19. Ya, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Entonces, Pablo aquí en el fondo está confrontando digamos, y diciéndole a la iglesia, bueno, también se refiere a términos duros contra ellos, porque estas personas parece que lo único que querían era la destrucción y digamos, la disensión y el pleito en la iglesia. Por eso Pablo los denuncia aquí, muchos años de los cuales dice, llorando, vuelvo a decirles que son enemigos de la cruz de Cristo. Y ojo que aquí Pablo no está hablando de gente que no es creyente, porque muchas veces pensamos que puede ser que Pablo está hablando de gente extraña, que no es creyente. No, son gente que en algún momento caminaron en el Señor. Ojo, aquí Pablo está hablando de gente que caminó, que conoció al Señor, que su actitud frente a alguna situación, alguna, digamos, reacción, fue una escalada, digamos, de abandono y totalmente pecaminosa. Primero porque desde el capítulo 1 él comienza a enfrentar a esta gente que parece que peleaban entre ellos, entre los hermanos. Y Pablo dice, cuidado con esto, porque finalmente lo único que hacen es destruir el testimonio. Y a veces la forma que nosotros reaccionamos también es como, no como creyente, sino como uno como un gentil que pareciera no tener a Cristo en el corazón. Entonces, frente a una situación pecaminosa, a veces nuestra destrucción es simplemente, es totalmente contraria a lo que dice el Señor. No sé si hay alguien que quiera compartir algo con respecto a eso. Podemos abrir aquí, la idea es que conversamos y podamos abrir un poco la conversación aquí. Cuando hay, digamos, cuando están enfrentando alguna situación de reacciones pecaminosas, la pregunta es, ¿estas consecuencias le siguen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? En lo personal, al menos, yo encuentro que sí ocurren en la práctica estas como reacciones pecaminosas o espinas, como aparece ahí en la presentación, em, y que lamentablemente, si uno está como, no sé, debilitado en la fe o ¿cómo llamarlo? Eh,
no quizás tan fuerte en la comunión con el Espíritu Santo, en el sentido de estar constantemente nutriéndose de la palabra y estarse fortaleciendo y animando en ella, alimentándose de la palabra. Es como una especie de bola de nieve que va aumentando, 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 y a veces como que no pudiera haber un freno. Eh, entonces considero que es importante estar en esta relación con el Espíritu Santo, en donde Él se encarga de poder parar estas reacciones, ponerle un freno para poder darnos cuenta de esos errores o esas espinas que están saliendo en nosotros. Poder arrepentirnos, poder pedir perdón. Eso. Gracias. Fíjense, vuelvo a decir, Pablo aquí no está hablando de gente que era inconversa, sino gente que participó, que conoció del Señor y finalmente mira cómo es el resultado de estas personas. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. En estos términos está hablando Pablo. Entonces, aquellos que cuando enfrentan el calor y mal reaccionan, tienen que mirar cómo reaccionan, cuál es la forma que están reaccionando. ¿Es pecaminosa? ¿Estoy realmente reaccionando como un hijo de Dios? ¿Realmente se está viendo el fruto del Espíritu Santo en mí, o simplemente estoy reaccionando como una persona carnal y humana que se aleja totalmente de lo que Dios espera? Si mis reacciones son constantemente espinosas, va a llegar un momento que sí, ya no voy a reaccionar como un hijo de Dios, sino que simplemente es como una escalada que va ascendiendo y que cada vez me distancia más de las cosas del Señor. Y finalmente termino por destruir mi vida personal y espiritual. ¿Consulta, duda? La quinta pregunta que teníamos ahí era: ¿qué cambia vidas? ¿Qué cambia vidas por dentro y por fuera? ¿Qué domina al corazón y produce respuestas que agradan a Dios? Y aquí ya vamos a la cruz. Aquí ya en el cuadro ya pasamos de la espina, en el fondo, a la cruz. Y la carta de Filipenses nos muestra lo hermoso, cómo el Señor va mostrando a Pablo. Primero él parte diciendo gracia y paz. Gracia y paz. Él reconoce que hay un Dios fiel y soberano en todas las circunstancias. Capítulo 2 y capítulo 1, 1.6 y el 2.3, él dice que hay un Dios soberano y un Dios fiel. También nos recuerda que el Espíritu Santo está con nosotros. En el capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Entonces ahí él confía que el Espíritu Santo está obrando en toda situación difícil, pone su confianza en Cristo. Esta confianza en el Cristo resucitado. Mira el verso 20-21, qué maravilloso. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo no solamente decía que el Señor me va a liberar, no, su confianza no estaba en ese bienestar, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios tiene que sanarme, o Dios tiene que, no sé, pues, imagínate que te da una noticia que tienes cáncer. El pastor tiene cáncer el día de hoy. ¿Cómo reaccionaríamos frente a esa noticia? Entonces, Pablo no está diciendo, no, si yo me voy a sanar. No, Pablo dice, sea que viva o me muera, yo sigo confiando en el Señor. Y por eso que el verso 21 dice, ojo, porque dice, sea vida o muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está su confianza en el Cristo resucitado, en que Él va a hacer lo mejor para Pablo, el que Él va a obrar de acuerdo a lo que la palabra le ha ido enseñando a Pablo.
viendo el servicio humilde de Cristo de parte de su gente. En el capítulo 2:1, ahí Pablo ve cómo el Señor está obrando en Filipenses 1 hasta el versículo 11, identificándome con los sufrimientos de Cristo. La vida cristiana no es solamente de Bills y Pap, donde vive una vida de solo de puras bendiciones. No, tengo que identificarme con los sufrimientos de Cristo. Y ahí Pablo nos hace una tremenda lección de qué significa. Solo voy a leer el 3 del 10 y 11. Dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Ahí está Pablo poniendo, digamos, su mirada en los sufrimientos de Cristo, identificándose con Cristo, en esta unión con Cristo. Recuerda que tú estás unido con Cristo, tú eres una hija, un hijo, unido con Cristo, y debes identificarte con Él, confiando en Cristo y en este Cristo exaltado. Seré exaltado, dice él confía que el Señor va a hacer la obra, que no de acuerdo a lo que Él quiere, sino de lo que Cristo tiene determinado, donde Él será glorificado, donde Él será exaltado. Descansar en la justificación de Cristo. No en mi justicia, sino en la obra de Cristo. Cristo se unió a ti y no te soltará. Eso también es una de las cosas que tenemos que tener muy presente. Cristo no te va a soltar. Cristo está unido a ti. Lo dice Filipenses 3, 12 al 14. Ahí está. Si tú estás en Cristo, Él no te suelta. 12 al 14. No es que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta unión con Cristo, en que Él no te suelta. Recuerda, estás casado con Cristo. Él no te va a soltar. Y bueno, y ahí el testimonio, el ejemplo para otros. Hay que ser testimonio. Recuerda que tus hijos te ven. Recuerda que tu esposa te ve. Recuerda que tu esposo te ve. Recuerda que tus vecinos te ven. Recuerda que tus colegas de trabajo te ven. Sé ejemplo para otros. Hay muchos testimonios de cómo ser ejemplo. Y orando por otros. Oraciones de otros. Ahí el cambio, porque Dios lo posibilita. El cambio no viene por mi esfuerzo, sino que es Dios en que lo hace o lo está haciendo. Verdaderamente la adoración al Dios viviente. Tenemos que adorar a este Dios viviente. Meditar y reflexionar en la verdad. Filipenses 4, 8 y 9. Mira, déjame leerte eso. Esto de meditar y reflexionar en la verdad. No sé cuánto tiempo le dedica a este tiempo a meditar y reflexionar en la verdad, en la palabra. Versículos 8 y 9 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ellos alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto de meditar y reflexionar, la verdad, es súper importante. Yo no sé cuántos de ustedes tienen tiempo de meditar con el Señor. En este tiempo no sé cuántos han tenido como pequeños retiros con el Señor. Y si no lo has tenido, es un buen tiempo de poder poner esto en práctica, de tener retiros espirituales con el Señor. Y para eso tienes que aprender a leer la palabra del Señor y a dejar que Dios te hable por intermedio de su palabra o por intermedio de lo que Él quiera decir.
Regularmente nosotros siempre nos cuesta esto de meditar, los cristianos nos cuesta esto de meditar en la palabra, porque estamos acostumbrados a pedirle a Dios, siempre a hablar, nosotros siempre le hablamos a Dios, pero muy poco ponemos atención a lo que Dios quiere decirnos. Entonces, aprende a meditar y a reflexionar en la verdad, aprende a escuchar a Dios y ten momentos de intimidad con Dios a través solamente de tiempos de repente en silencio. No sé, puede ser media hora, una hora en el día donde solo te sientes ahí en un lugar donde escuchar al Señor y que el Señor hable a tu vida. Pide, Señor, habla mi vida, medita en Él. Lee la palabra en una forma de reflexión, de meditación. Y espera que Dios te hable. No solamente pidamos. Regularmente nosotros cuando nos acercamos a Dios, regularmente siempre para pedir, 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 pedir. Pero muy poco para escuchar de lo que Dios quiere decir. ¿Alguna consulta o duda con respecto a eso? ¿Algún comentario? ¿No hay? ¿Ningún comentario respecto a eso? Bien. Entonces, ¿qué fruto específicamente bueno observamos acá? ¿Mm? También ahí ya ahora lo fuimos a la parte, ya salimos de la cruz y ahora nos vamos al fruto. En el libro de Filipenses, ¿dónde vemos fruto aquí? Y aquí vemos, primero vemos frutos de amor y oración para otros. En Filipenses capítulo 1, de verso 1 al 3, parte al tiro diciendo aquí estas hermosas palabras, Pablo, a la iglesia de Filipo. Doy gracias a Dios en mí, dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes. ¿Ah? Qué maravilloso, mucho más, ustedes pueden leer la oración ahí, este amor que Pablo refleja hacia sus hermanos en oración. Hay una preocupación por la reputación de Cristo, no de otros hombres, sino que Cristo siempre sea exaltado, que Cristo siempre sea glorificado. Aquí vemos también otro fruto de acción de gracias. ¿Ah? Pablo dando gracias por la iglesia, doy siempre gracias al Señor, acción de gracias. En los domingos a veces tenemos como un tiempo de dar gracias al Señor, es como dar gracias por lo que Dios está haciendo. De repente detente al Señor en el día y dile gracias Señor, termina el día dando gracias al Señor, un día más de vida, un día más de protección, un día más que tú me proveíste, un día más que estoy con mi familia. Son momentos de dar gracias al Señor. Un momento más que podemos conectarnos con la iglesia. Debemos dar gracias al Señor. Valor. Esto que es importante, el valor. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ah? El Señor ahí otorga valor, porque Él es el que está trabajando en nosotros. ¿Ah? Nosotros no valemos simplemente por lo que estudiamos o lo que tenemos, sino el valor que Cristo está trabajando en tu vida. ¿Ah? Y eso es maravilloso. Verso 12. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Pablo no tenía miedo a ser latigado, a ser muerto, digamos, a perder su vida por causa del Evangelio. Hermanos queridos, valor para poder también compartir el Evangelio, valor para determinarte como cristiano frente a la sociedad. Valor. Muchas veces tendemos a tener miedo porque puedan, digamos, algunos burlarse o ridiculizarnos
porque somos cristianos. Tengan valor. Ahí hay muchos pasajes que Pablo nos habla del valor, en el fondo, de ser cristiano, pero también el valor de predicar el Evangelio. Otro fruto es el estímulo, consuelo y compañerismo. ¿Ah? Cristo y el Espíritu Santo acompañándolo en todo momento. ¿Ah? En todo momento. Y eso es maravilloso. Y Pablo lo reconoce. Por tanto, 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí Pablo está diciendo, está escribiendo consuelo, el Señor, Cristo está contigo, Cristo no te abandona, en ningún momento, ninguna situación la pasas solo, tú has venido a ser parte del reino de Dios, como hija, como hijo, Cristo está contigo, pero no solo eso, sino que el mismo Dios habita en ti a través de su Espíritu Santo. Él te acompaña en todo momento. Otro fruto que también debiera aflorar es, en situaciones difíciles, humildad, ternura, compasión por otros. Debemos tener compasión por otros. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo uno, dice, una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto nos cuesta muchísimo a nosotros. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Debemos buscar el bien de los demás, con humildad, con pasión. En este tiempo, si podemos ayudar a alguien, ayudemos. Seamos generosos. No solamente centrémonos en sí mismos. ¿Saben? Les voy a contar un testimonio. El domingo me sentí tan contento porque ese día estábamos en familia acá, en la casa, y estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo aquí, la pura familia, estábamos en el fondo mi grupo familiar. Y estábamos en la casa y como a las 5:30 de la tarde me llama un hermano, no voy a decir quién, me llama un hermano y me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, y me dice, quiero ir a su casa, me dice. Y yo un poco, como que titubeé un poco como estábamos ahí compartiendo y todo, ya hermano, que voy, así que abran la puerta, en 2 minutos más llego a su casa. Ya, listo, y yo fui a abrir la puerta y me llenó de ternura, pero también de una humildad tremenda, de que este hermano me traía un pequeño pedido de cosas, de víveres. Y llegó a mi casa, pastor, quiero bendecir, y me sorprendió de una manera extraordinaria. Y más encima me dijo, pastor, tengo leña y quiero regalarle 1 metro de leña. No tengo, yo no tengo leña, no tenía leña. Este año la situación no se me ha dado y pensaba, en el fondo, y él me trajo, me regaló leña y yo, mi corazón quedó de una manera, yo no podía, digamos, hacer fuerza porque estoy con un lumbago y toda la familia salió toda y dejamos el cumpleaños y fuimos a cargar la leña y todo y nos fuimos al tiro porque él dijo, no, ahora al tiro, ya, vamos, ya, y fuimos todos a cargar esa leña, pero fue un momento de recibirla primero con humildad, con agradecimiento, pero también me acordaba cómo Dios provee para sus hijos. Aún en las cosas más pequeñas Dios provee. Uno no la espera y uno no hace, pero cuando uno depende del Señor, Dios de una u otra forma toca corazones. Si puedes bendecir a alguien, bendice. Si puedes compartir lo que tienes, compártelo. Es súper importante el fruto, que otros vean fruto en ti. Eso es un poco compartir un poco ese testimonio para con ustedes. Vigor para buscar la santidad en medio de la dificultad. A veces las cosas se ponen difíciles,
Y cuando las cosas se ponen difíciles necesitamos vigor, necesitamos ahí ser apoyados. Ahí en el capítulo 2 del 12 al 18 ahí encontramos ese vigor para buscar en la santidad en medio de la dificultad, porque regularmente la gente no reacciona con santidad cuando está pasando dificultades. Tenemos, como dijimos, frustraciones, injusticia, orgullo, un montón de malos sentimientos que a veces afloran, pero tenemos que recordar quiénes somos y nuestra búsqueda debe ser en santidad frente a las dificultades. ¿Ah? Satisfacción a no juzgar a la víctima. Mira en el capítulo 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. En el fondo hay que aprender a estar satisfecho con lo que te toca. ¿Ah? Si te tocó lo que estás viviendo, esto es lo que me estoy viviendo y gracias al Señor porque estoy viviendo. Estoy viviendo en bendiciones, gloria a Dios que estoy viviendo en bendiciones. Estoy viviendo en esta dificultad, gloria a Dios porque en el fondo el Señor ahí está obrando en mi vida. Aprender a estar satisfecho. ¿Ah? Y no, pucha, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué? No, aprende a vivir satisfecho. Buenos deseos de luchar, pero sin estoicismo. ¿Ah? Debemos luchar por el Evangelio, debemos luchar por nuestra vida, debemos luchar, pero nunca mostrando este estoicismo en el fondo de que mostrarme a la sociedad que aquí a mí no me entran balas, pero por dentro estoy destruido y no pido ayuda, nada. No, eso no es bueno. Hay que tener el buen deseo de luchar, pero con humildad, reconociendo que Dios siempre está obrando en nosotros. ¿Alguna consulta, duda en esta área? ¿Esta pregunta? ¿No? ¿No hay? Recuerda que estamos viendo el cuadro aquí de Pablo, ya bien pasado por el conflicto, Pablo en la cárcel, Pablo latigado, Pablo lejos, pelea en la iglesia y entre los hermanos. Ese era un poco el cuadro que estamos viendo en la carta Filipenses. ¿Ah? Y las espinas, las reacciones, cómo están las reacciones ahí, ya las vimos. Vimos cómo pasarle por la cruz y ahora en el fondo estamos viendo el fruto. ¿Mm? El fruto. ¿Consulta, duda? Dice, ¿qué buenos efectos resultan de la manera en que Pablo maneja su situación? El fruto. Y ahí las personas son evangelizadas. De partida, cuando uno reacciona de buena manera, el evangelio penetra a las personas. El evangelio se hace evidente a los demás. La gente quiere desear, ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué reacciona de esta manera? Yo quiero ser como esa persona. Y mira el verso 13, dice 1:13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. Entonces esto de poder evangelizar, las personas son evangelizadas a través del testimonio, a través del fruto. ¿Ah? Otros cristianos son animados a ser valientes. Verso 14. En quien tenemos redención por la sangre y el perdón de los pecados. Animados. ¿Ah? En Cristo somos perdonados. ¿Ah? Otros creyentes son animados a orar. En el versículo 1:19, mira como lo que dice aquí. Dice, porque el Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud. Pero sí, estoy leyendo 8, perdón, estaba leyendo 8 versículos aquí. No me cuadraba ninguno de los dos versículos, Sí, pastor. sí, El 13 ni el 14. está ahí, me acabo de dar cuenta que me he sentado para otro lado. En el 1:19, perdón, en el versículo 13, lo voy a leer de nuevo. Versículo 13.
Dice, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, como él reaccionó, fue notorio a todos los demás. Como tú reaccionas va a ser notorio a la demás gente, en tus colegas de trabajo, en tu familia, en tus hijos, ojo, en tus hijos. La forma en que tú mejor evangelizas a tus hijos es cómo reaccionas frente a las dificultades. ¿Ya? Dice en el versículo 14, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. ¿Ah? Otros cristianos se animan, cuando ven un buen testimonio, otros se animan. El versículo 19, ahí dice, otros creyentes son animados a orar. Versículo 19, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, esto redundará en mi liberación. ¿Ah? Otros orando, animándose en oración. Así que ese es parte del efecto del fruto. ¿Ah? Los efectos que resultan de la manera en que una persona puede reaccionar frente a circunstancias difíciles, con buen fruto. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Aquí estamos en el cuadro que hemos estado siguiendo. Este ha sido nuestro cuadro. El calor, la situación, el conflicto, las situaciones que vivo diariamente. Tengo dos formas de reaccionar. Una, siendo un árbol con fruto, como un buen cristiano con fruto, o un árbol con espina, que simplemente voy a hacer daño, o le voy a hacer daño a mí mismo o a los que me rodean. Y por eso necesito pasarlo por la cruz, para poder dar buen fruto. Ya estamos llegando al final ya de este pasaje de estudio. No sé si alguien quisiera decir alguna cosa o algo, alguna duda, consulta. Abro los micrófonos. Perdón. Sí, Cristian. Me pasa un poco que me cambió, reconozco que me cambió bastante la forma de entender el modelo en relación a cómo lo había, cómo lo estaba entendiendo al principio. Porque en realidad creo que incluso lo dije en un minuto que me parecía que las espinas no necesariamente tenían una connotación negativa en términos de cómo, en cuanto a expresión de nuestra forma de ser. Porque finalmente estoy ahora como más bien estoy entendiendo que en realidad esas espinas son precisamente aquellas cosas que hablan del hombre o la mujer antigua con las reacciones carnales y todo aquello que de alguna manera nos impide a caminar en santidad, que tiene que ver más bien con las reacciones pecaminosas que se transforman en obstáculos en nuestro caminar en el Señor. Y que de alguna manera, o sea, y que no hay manera de superar esas espinas que no sea llevando esa parte nuestra a la cruz de Cristo para poder finalmente dar frutos, los frutos espirituales que son la manifestación de que realmente Cristo está en nosotros y que el Espíritu de alguna manera nos está llevando a precisamente a caminar en santidad, haciéndonos arrepentir, tomando conciencia obviamente cuando pecamos y arrepintiéndonos cuando fallamos, y buscando el perdón del Señor y la restauración.
Entonces, digo esto porque, como dije al principio, tenía otra impresión, estaba entendiendo otra cosa del modelo en relación a las espinas, pero por lo que me doy cuenta ahora, la verdad es que las espinas son aquellas cosas que no nos ayudan a caminar en el Señor, por el contrario, No, son los ripios que tenemos que ir tratando de limpiar en nuestro camino. son las malas reacciones. Y sabes qué, me pasa también que yo creo que la ilustración es muy buena porque en definitiva, ¿qué representan las espinas en el mundo natural? Si nosotros observamos una rosa, por ejemplo, por dar un ejemplo del punto de vista del mundo natural, ¿cuál es la función que tienen esas espinas? Abro un poco el micrófono para que los que quieran opinar. ¿Sí? Esa espina, buenas tardes, Cristian. Hola, hola. Sí, muy buena tu pregunta y tu ejemplo, porque esas espinas tienen una gran función en cubrir esa flor, que no se llega a tocar para hacerle daño. Claro, Proteger, ¿Perdón? justamente, protegerla, protege la flor. De justamente. todas maneras. Entonces, tomando esa analogía, de alguna manera creo yo que también esa espina, nosotros eh, tendemos a usar esa espina como una manera también de defendernos con respecto a aquello que consideramos que puede ser ofensivo, que nos daña, que lesiona nuestra autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros mecanismos defensivos, de pronto, humanamente hablando, operan como espinas que tratan de protegernos, en nuestro yo, nuestro ego, en el fondo, tratando de, casi como una forma de mantenernos no solo vigentes, sino que ojalá que nada nos toque, que nada nos alcance, que nada nos afecte. ¿Ah? Entonces, las malas reacciones muchas veces tienen que ver con eso, que nos ponemos, como decimos muchas veces, nos ponemos a la defensiva. ¿Ah? Una manera de, o sea, si me siento atacado, me siento agredido, entonces agredo. Respondo mal, reacciono mal. Cuando en realidad lo que debiera haber ahí, si realmente está el Señor con nosotros y obrando el Espíritu de Dios, es que frente a los ataques, por ejemplo, debiera haber a lo mejor una reacción de humildad, en amor, siendo paciente. El Señor nos dice incluso poner la otra mejilla. Entonces, no es fácil, porque yo creo que siempre estamos con ese tipo de lucha. Yo por lo menos, no siento que sea fácil. O sea, no es fácil en la medida que olvidamos quién está con nosotros, quiénes somos, nuestra identidad, todo esto que hemos ido aprendiendo, que tenemos que internalizarlo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no internalizamos quiénes somos y quién está con nosotros, quién mira y quién mora en nosotros. Esas cosas se nos olvidan. Y como se nos olvidan, mal reaccionamos y mal respondemos a frente a las situaciones o al calor. Claro, es que sí, es cierto, de pronto se nos olvida, pero yo creo que esto va más allá del hecho de tenerlo claramente en la mente, tiene que ver con lo que hay desde el punto de vista emocional en cada uno de nosotros, porque, vuelvo a insistir, cuando nosotros reaccionamos mal, es porque de pronto aflora el niño que llevamos dentro, o la niña que llevamos dentro, que frente al hecho de salir lastimados, donde nos sentimos enjuiciados, señor, qué sé yo, o amenazados de alguna forma, eh, cualquier núcleo de inmadurez que tengamos, desde el punto de vista carnal, es como aparecen este tipo de cosas que hablan un poco de nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestros temores. Entonces, probablemente el Señor ahí tiene que sanar cosas igual, tiene que Claro. restaurar. Recuerda que en una de las lecciones dijimos que el Señor tenía que ir tomando dominio un poco de toda la área de nuestra vida y que nosotros regularmente como que le abrimos solo la sala principal, pero no le abrimos todos los espacios de nuestra vida. Entonces
nos cuesta entregar aquellas áreas que a veces son dolorosas o cosas que tenemos de incluso guardadas desde la infancia. Claro. Y que tratamos de ojalá mantenerla bien arropadita ahí, que ojalá que nadie toque esa área. ¿Ah? Porque obviamente el atrevernos a abrir esos espacios nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir pequeños, que nos pueden en el fondo lastimar, porque claro, significa también, te inseguriza mucho. Pero yo creo que ahí es donde está la gracia de poder atreverse y confiar que el Señor, o sea, permitirle al Señor que haga su trabajo, porque en el fondo es eso, es ser sanado. Él nos quiere sanar, Él nos quiere ayudar a superar esas situaciones. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo simplemente, bueno, sumarme a todo lo que han dicho, porque obviamente transitar del fruto a la espina, de la espina al fruto, algo que nos va a acompañar toda la vida terrenal. O sea, eso lo vamos a tener siempre. Y como dicen, la importancia es concientizar que esto no sea tan carnal y que sea cada vez menos frecuente y que sea parte de nuestro crecimiento interno y espiritual, el poder darte cuenta en qué parte estás. Pero es algo que nos va a acompañar siempre en nuestra calidad de seres humanos. Y el trabajar para ello, en el fondo, es lo que hacemos, ¿cierto? Para que esto no sea tan terrenal y de nuestra naturaleza humana siempre. Eso. Gracias, Jessica. Tú dijiste algo muy importante. Recordemos que nosotros nunca vamos a dejar de pecar, pero sí podemos luchar contra el pecado, porque tenemos las herramientas para luchar contra el pecado. Y una de las formas de luchar es trabajar en aquellas áreas que son débiles de nuestra vida. Regularmente las áreas débiles de nuestra vida las ocultamos y las tapamos con un estoicismo que es negativo en el fondo, como imponiendo, digamos, que nadie entre en esa área. Pero todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es abrirnos al Señor y trabajar esa área. Por eso es que al principio yo decía que debíamos formar un proyecto de trabajo donde ver cuáles son las áreas débiles de tu vida, o dónde mal reaccionas, o dónde te cuesta, no sé, dónde estás luchando, y ahí empezar desde ahí, trabajar de acuerdo a las herramientas que Dios te ha dado también en este curso. Entonces siempre es un trabajo, no es una comodidad, no es decir, porque podríamos decir, bueno, somos pecadores y vamos a seguir toda la vida vamos a estar luchando con lo mismo, pero no es luchar con lo mismo, es avanzar en crecimiento. ¿Sí? Sí, ¿puedo decir algo también? ¿Sí? Estaba pensando, ¿se escucha bien o no? Porque estoy traumatizado ya con... No, se escucha súper bien, Patricio. Sí, Pancho Melo, se escucha. Pancho Melo. Pancho Melo. No, ese me olvidó. No, pues en la tele, pues sí, ya te dije, el programa. Uno siempre escuchamos los frutos, que hay que tener frutos, y la Biblia está llena de eso, el Nuevo Testamento más. Y al final uno está como medio anestesiado, uno sabe que tiene que tener fruto, pero como que está adormecido, digamos. Y en el fondo, y después lo colocamos, el buen cristiano, el que tiene fruto. Y no, es imperioso que yo tenga fruto. Prueba en el fondo mi fe, digamos. Pero no sé si lo logro entender. Uno sabe que es fruto, qué sé yo, pero como que de tanto hablar uno lo ve como tan normal y al final se transforma muchas veces en palabras nomás. No lo imperioso que yo tengo que demuestro en el fondo mi fe, como un árbol, digamos, muestra su fruto, digamos. Y es un imperativo, digamos, no es solamente el buen cristiano, mira qué buen cristiano porque tiene ese fruto. Bueno, y el buen cristiano tiene que tener fruto igual. Absolutamente, absolutamente. Se nos olvida.
Y ese es el gran problema de nosotros, que se nos olvida. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quiero compartir lo de la hermana María Gloria López de YouTube, ¿Ya? que dice, y cito aquí con sus palabras: en mi caso siento que he atravesado un camino con espinas, pero me han hecho resiliente porque voy de la mano del Señor, me ayudan a ser mejor persona, profesional, mamá, etcétera. No las veo en forma negativa, tam- tendemos, creo que quería decir, también a aprender que o tenemos también que aprender que esas espinas siempre están por algo en nuestras vidas. Sí, o sea, ojo con ello, porque en el fondo las espinas, en el fondo no es lo que no- las tenemos, pero el Señor recuerda que nos quiere, o- nosotros en el Señor somos una nueva criatura, y ojo con llegar a un momento a la convicción en el fondo, bueno, yo soy así, el Señor me quiere así y el Señor me comprenderá así, porque esa sería una lectura, digamos, errática en cuanto a la palabra del Señor. El Señor, en el fondo, Él te dio un nuevo corazón, pero a través de darte este nuevo corazón, Él quiere ir transformándote a la imagen de Cristo. ¿Recuerda eso? No se nos puede olvidar que Él nos quiere ir transformando a la imagen de Cristo. Esa es la meta final. Y si nosotros se nos olvida eso, podemos caer en decir, bueno, si el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo soy así, por lo tanto yo me voy a quedar así, porque yo no, digamos, esas espinas están en mi corazón y son parte de mi vida. No, si llegamos a esa conclusión, estaríamos haciendo una mala lectura del Evangelio. ¿Puedo acotar algo? ¿Sí? Creo, no sé, tal vez tratando de entender un poco lo que decía la hermana, es que una cosa es transitar, como ella misma dijo, un camino por espinas, que yo entiendo que se refiere al hecho de que, digamos, vamos a estar enfrentados sin duda, así como lo estamos hoy día, a situaciones o circunstancias que pueden ser muy complejas, difíciles, duras, que nos ponen a prueba en el fondo, en la fe, etcétera. Y otra cosa son las reacciones que nosotros tenemos frente a esas circunstancias. Y yo comparto el hecho de que el que tengamos, y ahora como que me acordé un poco de de la reflexión inicial, que esas espinas, que son esas cosas como nosotros reaccionamos carnalmente, eh, eh, estoy de acuerdo que también tienen una razón de ser, es decir, por algo nosotros estamos diseñados o condicionados en alguna forma también a tener reacciones emocionales, porque para mí gran parte de esas espinas tienen que ver, como lo dije hace un rato atrás, con reacciones que pasan por lo emocional. Entonces, y lo pongo en un ejemplo, todos nosotros estamos, de alguna manera, o la gran mayoría de nosotros estamos en condiciones de experimentar emociones como el miedo, ¿ya? Eh, el punto es, ¿qué hacemos con esa emoción? Porque experimentar miedo en sí mismo no es malo, ni bueno, las emociones no tienen necesariamente una connotación que desde el punto de vista moral nosotros las podamos enjuiciar. Es decir, No. sentir miedo es una emoción y es válido sentir miedo y nadie podría sentirse mal, culpable por sentir el miedo. La Es pregunta es, parte ¿qué del regalo de hacemos? Dios que nos dio. La pregunta es, ¿qué hacemos con el miedo que de pronto nos provocan ciertas situaciones? Ese miedo puede tener un papel tremendamente, digamos, positivo si lo sabemos canalizar. Ahora, De si no lo hecho, sabemos canalizar, puede ser claro, negativo. si nosotros, por ejemplo, tomemos la circunstancia que actualmente estamos atravesando. Hay gente, lo hemos visto en diferentes, por los medios, etcétera, hay gente que a lo mejor dentro de las mismas personas que están cercanas a nosotros, que han sido bastante displicentes en términos de seguir las indicaciones que se le ha dado en cuanto a
evitar salir a los lugares concurridos, no tomar las medidas necesarias de confinamiento o de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y de pronto, incluso uno lo ve, gente joven participando en fiestas clandestinas, actuando de manera muy responsable. Yo creo que a muchos de ellos este tema, aparte de no ser consciente de cómo pueden perjudicar a otras personas, siento que en el fondo no hay temor. No ven que haya, no, o sea, ¿por qué tendría que tenerle miedo a esta enfermedad o a este virus? O sea, te puede llevar a actuar de manera, en este caso, el no sentir el miedo o temor a las consecuencias que pudiese tener un acto imprudente, claramente puede ser una cuestión fatal en algunos casos. Ahora, si ese miedo nosotros aprendemos a reconocerlo y darnos cuenta de que efectivamente hay un peligro que es real, ¿ya? Entonces, tampoco se trata de entrar en una situación de pánico y que poco menos que sintamos de que ni siquiera podemos salir de casa, no podemos abrir una ventana porque el virus puede ingresar, no sé, estoy poniendo una situación. O sea, no podemos tampoco quedar en la parálisis para que ese miedo nos invalide. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos para que ese miedo efectivamente nos lleve a actuar de manera racional o de manera prudente, de una forma responsable? ¿Fija? Creo que un poco tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos nosotros aprendiendo con la ayuda del Señor y con la sabiduría que nos puede ir dando el caminar con la ayuda de Dios, obviamente que nos vaya dando discernimiento, sabiduría, autodominio, etcétera, para ir canalizando adecuadamente todas estas reacciones emocionales que, si lo vemos desde el punto de vista primitivo, muchas veces hay gente que comete actos que son muy lamentables precisamente porque no sabe o de los cuales después se arrepienten precisamente porque no supieron manejarse en su momento. Eso nada más, perdón. Gracias, Cristian. Sí, María Gloria efectivamente dice gracias por interpretar sus palabras. Efectivamente eso es un poco lo que ella quería expresar. Solo decir nomás que recuerda que el calor son las situaciones. No nos confundamos. El calor son las situaciones que nos pueden hacer reaccionar. Como una espina o con un árbol de fruta. ¿Ya? Y lo ideal es que podamos, en el fondo, si reaccionamos con espina, podamos llevarlo a la cruz. Y recordar ahí todo lo que hemos dicho un poco respecto a como hijo de Dios. Porque si solamente reaccionamos con espina y no lo pasamos por la cruz, nuestra condición como cristiano es negativa. No sumamos, sino que restamos como cristianos. Eso, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. No, yo básicamente quería como decir unas palabritas que es como súper buena la imagen y todo lo que se ha conversado. Que justamente veía como lo de la espina el menos y fruto más. Y como que complementándolo con el comentario del hermano Pato, este tema del fruto, de muchas veces llevar quizás harto tiempo, años o décadas incluso, participando en la iglesia o reconociéndose como cristiano y normalizar este tema como del fruto en donde uno como que básicamente se conforma con el participar el domingo o participar del estudio y listo y nada más. Entonces lo comento, o sea, porque también en lo personal he estado gracias a Dios participando toda mi vida en la iglesia, entonces lo he visto. No lo quiero notar como una crítica o algo así, sino que es la realidad.
que se vive dentro de la iglesia. Y que ninguno está ajeno de eso. El muchas veces conformarse o simplemente servir como por servir nomás, o cumplir por cumplir. Y me hacía también memoria lo que Pablo después dice en Corintios del amor, po, de que todas estas cosas, lo que nosotros hagamos, el pasar por estas situaciones de calor, atravesar o reaccionar con esta espina, llevarlo a la cruz y luego dar fruto, ese fruto al final si no es con amor, al final como que de nada vale. Que puede ser que estemos haciendo muchas cosas, pero si realmente no lo estamos haciendo con amor, Pablo ahí nos dice que de nada sirve. No es nada. Y siento que por ese lado del fruto, yo creo que a muchas personas quizás les cuesta como lo de reconocer sus dones espirituales y cómo pueden poner en servicio sus dones espirituales a la iglesia. Cómo pueden servir de manera activa a la iglesia con los dones que Dios le ha dado. Porque si decimos que hemos recibido el Espíritu Santo, es porque también Él nos ha provisto de dones. Y esos dones deben ser también entregados en servicio a la iglesia. Entonces yo creo que muchos caemos, incluyéndome, por ese lado, en no saber reconocer de repente cuáles son los dones y reflexionar si realmente estamos sirviendo o nos conformamos y estamos súper cómodos desde nuestra burbujita, como decía, de simplemente participar un domingo y listo. Pero por el otro lado, siguiendo analizando un poco más el lado de que uno es este calor, estas situaciones difíciles, estas dificultades, como bien decían todos, no las vamos a poder evitar, o sea, vamos a seguir viviendo estas situaciones. El tema es que nuestro propósito está en ser moldeados, o nuestro proceso de santidad es ser moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, cada vez nuestras espinas debieran ser menores. Y ahí como que me hacía un poco de clic los símbolos igual, que aparecían en espinas menos y en fruto más. Nuestra reacción debiera ser en reaccionar de la mejor manera como Cristo lo hacía. Y poco a poco ir teniendo más fruto. No quedarnos en que siempre va a ser igual la espina, igual el fruto, la misma cantidad, sino que debiéramos ver el lado positivo, pues como crecimiento hacia arriba, no mantenernos siempre estáticos. Y cómo lograr eso, hay que estar estudiando la palabra, hay que estar conociendo cómo reaccionaba Jesús, cómo reaccionaba él frente a las tentaciones, cómo reaccionaba frente a los momentos difíciles, los momentos complicados en su propio ministerio, y así con tantos otros personajes en la Biblia, el mismo Pablo. Y de esa manera vamos a poder ver también la cruz, po. Eso es como lo que refleja el pasar estas cosas por la cruz, verla a través de Cristo y al final poner todo nuestra mente, nuestro corazón, lo que vemos, lo que escuchamos, que sea como realmente Cristo es, que Él vive en nosotros y eso debiera inundarnos en todos los sentidos y eso va a provocar fruto, indudablemente. Va a derramar fruto, se va a notar eso, se va a evidenciar. Y eso básicamente. Gracias, Diego. Gracias. Mi hermana Martita quería decir algo. Jessica, ¿ya? Sí, es que en realidad, a Diego le encuentro razón en muchas cosas de las que dice, pero yo creo que igual habría que dejar un poquito más de flexibilidad en el hecho de a lo mejor decir si alguien tiene fruto o no tiene fruto, porque lo ves a lo mejor congregándote o no congregándote, ¿cierto? Yo creo que el congregarse los domingos o asistir de repente a estas actividades, ¿cierto? No es necesariamente la muestra de un fruto, porque yo puedo estar todos los domingos y participar en todo y no tener los frutos que yo tengo que mostrar en mi vida diaria, ¿cierto? Y a veces pudiese ser que hay personas que parecen menos activas
o más pasivas que otros, o diese la sensación de que no crecen. Yo creo que no es tan fácil decir eso. Yo creo que cada persona obviamente es conocida por Dios y cada uno sabe cuánto ha crecido y cuánto entrega los frutos, y no necesariamente por un acto de presencia física se le deba condenar a lo mejor juzgar de esa manera. Además que también siento que a lo mejor a veces puede haber personas que uno tuviese la sensación de que, como decía Diego, no crecen o no van hacia adelante ni hacia atrás, pero no es por una cosa quizá opcional, a lo mejor es porque no ha recibido la correcta ayuda o la guía o el camino necesario para hacer el clic para que parta o avance, ¿cierto? O buscar las formas de que descubra el cómo avanzar. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más flexible en catalogar a lo mejor esas denominaciones, porque no suena como muy flexible, aunque redunde la palabra. A lo mejor habría que analizar un poco más cuando uno cataloga o habla quizás de esa forma, porque puede haber personas que se sientan o siguieran Sí, de esta no, manera también. hermano, no, sí. Pido la disculpa si es que quizás se entendió de esa manera, pero no iba por ese lado mi comentario. O sea, lo dije desde un principio que no era con el fin de criticar o de catalogar a grupo de personas, porque incluso yo me incluía. O sea, al final No, sí, pues estamos sí te todos entiendo, pero dentro de igual esa parte. es bueno especificarlo un poco más. Si yo te entiendo, Diego, sí, absolutamente te entiendo y comparto contigo, pero es bueno quizá abrir un poco más la idea, porque para que no se malentienda de alguna manera, a lo mejor es bueno especificar más la idea. Sí, Sí, yo creo que el tema del crecimiento no vale por lo que, y creo que esto lo he enseñado anteriormente, el crecimiento no es lo que yo hago, sino lo que Cristo está haciendo en mí. mm, Y ese crecimiento se va a demostrar a medida de cómo yo voy viviendo mi vida diariamente en Cristo, en una expresión de la obra de Cristo en mí. Vale decir que justamente pueden ser personas que ser una persona súper religiosa, pero de ser súper inmadura espiritualmente. mm, ¿A qué me refiero religiosa? Una persona que, supongamos, participa en todas las actividades, pero es súper inmadura y frente a una situación, qué sé yo, mal reacciona, no muestra dar fruto, o es, no sé, orgullosa, frente a una persona que es mucho más pasiva, más, pero la obra de Cristo está produciendo en ella un cambio y todo eso, y digamos tiene mucho mejor reacción frente a cualquier situación. El crecimiento nunca se mide por lo que uno hace, el crecimiento se mide por lo que Cristo está haciendo en los corazones de las personas. No sé si con eso abro un poquito más, Jessica, lo que tú decías. Sí, pues, la idea era eso, abrir la idea, que no quedara tan circunscrita a algunos conceptos que se pudieran a lo mejor malinterpretar. Eso era en el fondo lo Claro, que yo instaba. claro, justamente el crecimiento no tiene que ver con hacer cosas, sino con ser lo que Cristo está haciendo en ti. Eh, Eso. No sé si alguien más quiere compartir algo. Antes ya estamos llegando al final de este curso. Darle las gracias a los que han participado y a los que han estado en este tiempo de estudio y de poder aquí estar compartiendo esta materia. Eh, Trabaja en un proyecto personal. No sé cuál área de tu vida está débil, y trabájalo. Yo creo que es un buen ejercicio hacerlo y poder buscando la herramienta que Dios te da para poder ir creciendo en ese aspecto. Así que eso, muchas gracias por este tiempo. Este jueves no tenemos estudio, me vamos a dejarlo libre este jueves porque estoy, digamos, desarrollando una idea y quiero en el fondo lanzarla el domingo. En el culto la voy a anunciar cómo vamos a seguir los días martes y jueves. ¿Ok? ¿Consulta, duda? ¿Se ¿No? descarta entonces
la idea del curso que en algún momento se propuso por ahora acerca de evangelismo relacional. Por eso, por eso que estoy Ya, trabajando eso, un poco el tema del evangelismo racional, pero también que estoy trabajando otra cosa. Entonces voy a hacer estoy en eso, ¿me entiendes? Por eso que el jueves no lo voy a presentar, lo voy a presentar el domingo. ya. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. ¿Por qué no terminamos orando? Mi hermana Elizabeth, usted podría orar, ya que ha estado calladita hoy día, no ha dicho nada. Tiene que abrir su micrófono. Es que estaba un poco enfermita, tengo una tendinitis o tendinosis en un hombro, entonces estoy aquí. Ah, ya con su hombro. Pero he escuchado todo y muy bien. Ya, entonces oremos al Amén. Señor. Señor, te damos gracias porque ha sido grato, muy edificante, Señor, aprender de forma tan práctica, Señor, este tema, Señor, de cómo reaccionamos, Señor, de cómo nos afecta. Y, Señor, gracias porque podemos aplicarlo y podemos ya, yo creo, algunos elegir un proyecto. Gracias a Dios porque tú nos has estado mostrando nuestras áreas débiles o que pueden ser varias en realidad, pero gracias Señor porque tú nos has estado abriendo el entendimiento y te pido Señor que nos ayudes a reconocer realmente cuando reaccionamos mal y darnos cuenta de que no solo nos daña a nosotros mismos, si ante un calor reaccionamos con espinas, que si no las sabemos encauzar, llevándolas a ti, llevándolas a la cruz, Señor, van a dañar a otros. Como herir, dañar, no sé, pero, pero también los frutos, si aprendemos, Señor, a llevar esto a ti, también vamos a tener frutos que también van a dar alegría o van a alimentar o van a sanar, Señor, y debemos pensar y lo que dice tu palabra, el amor es importante. Señor, haz tú ese tratamiento en nosotros para que podamos ver más allá de nosotros y tratar de parecernos a ti, Señor, y cuál es el legado que tú nos dejaste, que tú te diste por lo demás, que tú no te, a pesar de ser el Hijo de Dios, Señor, te diste a ti mismo y querías sanar, querías evangelizar, querías mostrar el Evangelio, Señor, y eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor amado. Ayúdanos a ver en nuestro interior lo que está eh, reflejándose de forma carnal y no estamos reflejándote a ti. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es un tesoro inmenso, inagotable, Señor, que podemos buscar y escarbar, Señor, y nunca terminaríamos de encontrar un tesoro, Señor, invaluable. Entonces, Señor, te damos gracias cada día, porque cada día eh, te conocemos más, pero ayúdanos a reflejarte más también. Gracias, Señor, por esta alimentación que tenemos y esta retroalimentación los unos con los otros, Señor, eh, del hecho de comentar y conocernos más también y aunar criterios, Señor, y querer transitar en una misma dirección, en un mismo sentido. Gracias, Señor, por esto que tú estás permitiendo, este gran propósito, Señor, en medio de esta crisis. Para nosotros es un crecimiento, Señor. Siento que es un crecimiento, siento que es una edificación mutua. Gracias, Señor, por el tiempo que nuestro pastor dedica a esto, Señor. Gracias, Señor, por ese servicio, Señor. Y abre nuestros ojos espirituales para ver, nuestros oídos espirituales para oír.
Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por este tiempo de compartir este estudio, cómo cambia la gente, cómo cambiamos nosotros, cómo cambia la iglesia, cómo vamos avanzando. Dios le bendiga, ha sido un rico tiempo de haber estado compartiendo y de poder aprender más de las cosas del Señor. Gracias por los que se conectaron por YouTube, los que participaron con sus preguntas y consultas ahí. Dios les bendiga en esta hora también a todos los que están en YouTube. Y que el Señor les traiga también alivio y sanidad y a todo lo que pueden estar buscando en el Señor. Así que bendiciones para todos mis hermanos, ha sido un gusto de compartir este estudio y nos conectamos con la ayuda del Señor Amén. ya la próxima semana con nuestro estudio. ¿Consulta, Amén. duda alguna? ¿Alguien quiere hablar? Gracias, hermanos. Bendiciones. Adiós, gracias, bendiciones. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Bendiciones.